¿Qué tal, amigos de mi partido en México? Les mando un fuerte abrazo, que tengan un excelente jueves. Hoy estamos a 22 de diciembre del año 2022. Y pues México no tiene los médicos y los especialistas que se necesitan. Pues recordemos que los prianistas buscaban y se empeñaban en privatizar todo el sector salud, pues también muchos políticos tenían su cártel donde vendían medicamentos, se los vendían al gobierno del PRI y del PAN, todos estos partidos que pues hacían sus tranzas, hacían sus moches, pero desde que llegó el presidente Manuel López Obrador, pues les tumbó sus jugosos negocios. Es por eso que le inventan tantas cosas. Y bueno, amigos, todo esto comenzó desde que el presidente Manuel López Obrador anunció que se iban a limpiar instituciones de corrupción. Y bueno, amigos, sin más que decir, mejor a continuación les presento el video de las palabras del presidente. En lo que sostiene sobre salud, ha habido mucho abandono en todo el país. Nos dejaron tirado todo el sistema de salud pública, porque el propósito era privatizar la salud y privatizar la educación. Querían convertir la salud y la educación en un privilegio, y la salud y la educación, como tú lo sostienes, son derechos del pueblo. Mencionas al presidente López Mateos, coincido, fue un buen presidente, gracias a él se impulsaron muchas obras y además gracias a él se logró la entrega de los libros de texto gratuitos en todo el país. Y también hubieron muchas obras de salud y muchas decisiones favorables para el pueblo de México. Por ejemplo, la nacionalización de la industria eléctrica. Cuando él llega a la presidencia, no estaba electrificado ni el 30% del país, y él inicia la electrificación de los pueblos y ahora tenemos electrificados a más del 99% de los pueblos del país, de las cerca de 300,000 comunidades que hay en México. Entonces fue un buen presidente. Luego se hicieron cosas también en materia de salud. Hablabas del programa IMSS-Coplamar, creo que fue un buen programa, no había nada y se crearon hospitales y se crearon unidades médicas rurales, pero después se tomó la decisión de descentralizar la salud, entregar los servicios de salud a los estados, y ahí empezó el problema. Recientemente crearon lo que se llamó Seguro Popular, que ni era seguro ni era popular, porque no había médicos, no hay medicamentos. Pero era más que ahora, presidente, ahora no hay nada. Se transfería, permíteme, se transferían los fondos a los gobiernos estatales y se desviaban esos fondos. Entonces, cuando llegamos nosotros, porque yo vengo de trabajar en las comunidades desde hace muchos años, desde que salí de la escuela, desde 1977 fui director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco y trabajé 6 años y viví 6 años en comunidades indígenas. Y a mí me tocó precisamente en Tabasco echar a andar el programa IMSS, Coplamar, como director del INE.
que no había centros de salud ni habían hospitales en las comunidades y en los municipios más pobres. Bueno, cuando llegamos, lo primero que hago es recorrer los 80 hospitales del IMSS Bienestar para empezar a levantar el sistema de salud, pensando en que teníamos que garantizar el derecho a la salud al pueblo de México, como lo establece la Constitución y como además lo merece el pueblo. Es un acto de justicia. Entonces comenzamos y ya habíamos iniciado cuando se nos vino la pandemia y tuvimos que detener ese plan y ocuparnos para levantar centros de salud, hospitales que estaban abandonados completamente, con el apoyo del Ejército, con el apoyo de Marina. Terminamos hospitales que estaban en proceso. Aquí en Chetumal, este hospital para atender el cáncer se construyó y lleva pues 10 años cerrado. Se usó para COVID en la pandemia de COVID y así usamos todo lo que se pudo para que no se quedara la gente sin atención. Es muy triste decirlo, pero logramos que todos los pacientes de COVID fueran atendidos en una cama. No se nos murió nadie fuera de los hospitales, como sucedió en otros países. En la zona Maya sí sucedió, presidente. No, esa es la información que yo tengo, aunque respeto tu punto de vista. Entonces conseguimos antes que otros países también la vacuna, más de 250 millones de dosis que se aplicaron. En 5 meses vacunamos con una dosis a todos los adultos mayores de este país. Entonces, enfrentamos esa pandemia que causó mucho dolor y una vez que ya no tiene esa pandemia los mismos efectos, que no causa los mismos daños, pues ahora, porque nos llevó 2 años atender la pandemia, ya estamos levantando todo el sistema de salud pública, ya comenzamos y tengo el compromiso de que para el año próximo, desde mediados del año próximo, vamos a tener uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo. Ya empezamos. Nayarit, Colima, Tlaxcala, Baja California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa, Veracruz, Guerrero y Campeche. ¿En qué consiste este plan? En que se arreglen los centros de salud, las unidades médicas, los hospitales, que no falten los médicos, porque tú ya tienes tiempo en esto y es bueno también. Trabajé en IMSS Coplamar, presidente. Sí, y es bueno reconocer también, es bueno decir de que por no permitir a los jóvenes ingresar a las universidades públicas y rechazarlos porque querían privatizar la educación y usaban eso de pretexto de que no pasaban el examen de admisión, ahora en México, no sé si lo sepas,
y si no lo puedes constatar, no tenemos los médicos que necesitamos. Y digo esto porque todavía hay gente que añora el antiguo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Tiene todavía nostalgia por el saqueo que hacían, que llevaban a cabo. Bueno, no tenemos médicos generales, pero tampoco tenemos, o mucho menos tenemos, especialistas. Entonces, ¿por qué comenzamos con estos estados y por qué vamos poco a poco? Porque vamos juntando los médicos, se van consiguiendo los médicos. Quiero desde Quintana Roo agradecer al gobierno y al pueblo de Cuba porque de manera solidaria ya nos han enviado alrededor de 500 especialistas para este plan. ¿Qué otra cosa se está haciendo? Pues que no falten los medicamentos, porque tú me dices, sí, antes había, ahora no hay. Puede que tengas razón. Sí, había, tengo, presidente. Había, porque existía un cartel de las medicinas. Sí, también lo sé. 10 políticos, porque no eran dueños de laboratorios ni distribuidores de medicamentos, le vendían al gobierno más de 100,000 millones de pesos en medicinas. Entonces, por eso también toda la campaña en contra de nosotros, de que no había medicamentos y demás. Y sí, todavía hay desabasto. Pero ya en esos estados que te mencioné, ya pasa de 90% el abasto de medicamentos. Y, repito, a mediados del año próximo vamos a tener ya en todos los hospitales los médicos, los especialistas y los medicamentos, y de manera gratuita, porque, repito, la Constitución establece el derecho del pueblo a la salud. Esto no les gusta mucho a nuestros adversarios, los conservadores, pero para nosotros es un timbre de orgullo. Entonces, ya vamos a tener en Quintana Roo resuelto el problema de salud. Se empieza con un censo que ya se está haciendo. Esto está a cargo del director del Seguro Social, Zoe Robledo, y Mara ya está estableciendo comunicación con él, y vamos a resolver el problema de salud en Quintana Roo en los 11 municipios. Eso es lo que puedo comentarte. También acerca de los chicleros vamos a revisar su situación, desde luego, pero también quisiera yo que tomaras en cuenta que en Quintana Roo hay 10,000 campesinos que están recibiendo un apoyo permanente, un jornal para cultivar sus tierras, para sembrar árboles frutales y maderables, 10,000 productores. En Quintana Roo estamos atendiendo pues en todo el estado, pero le estamos dando preferencia al sur de Quintana Roo, porque siempre lo que se atendía, y además lo acabo de decir, el norte ayudó mucho a dar empleo al sureste, pero el sur de Quintana Roo estaba como Campeche o como Chiapas o como Tabasco. Ahora el sur se está atendiendo. Tan es así que el nuevo aeropuerto de Tulum pues está en Felipe Carrillo Puerto. Por eso se va a llamar
Felipe Carrillo Puerto, pero no solo porque está en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, sino porque Felipe Carrillo Puerto fue un luchador social, un revolucionario ejemplar. Entonces, ese aeropuerto lleva su nombre. El ejido nos permitió tener el terreno para la construcción de ese aeropuerto. Les agradezco mucho porque ese ejido tiene casi 100,000 hectáreas y hay que cuidar, como tú lo planteas, que no haya especulación, que no haya gente que trafique con esas tierras que pues van a tener mucha plusvalía. Ya se están haciendo también, este es un informe, planes de desarrollo urbano que queremos que los apruebe el Congreso local de Quintana Roo. Sí, para la certeza de la tierra. Para que el desarrollo urbano se dé de manera ordenada, cuidar que no haya desorden, anarquía en lo urbano, que no haya acaparamientos de tierra, lo que ha sucedido en la historia de Quintana Roo, que tú lo sabes porque ya tienes 35 años aquí. 43 en Quintana Roo. 43. Bueno, todo Quintana Roo, todo este paraíso, bueno, si nos vamos más atrás, Porfirio Díaz se los entregó a sus allegados. Nada más te doy el dato de que Cozumel era de un hermano, un gran cacicazgo, de Justo Sierra, y se lo entregó, le entregó la isla de Cozumel, Porfirio Díaz, al hermano de Justo Sierra. Pero después, ya en los últimos tiempos, se crearon fideicomisos, es decir, era propiedad pública. Xel-Há, que sigue, por cierto. Sí, pero ya no es público, porque ya se privatizó. Que es igual o peor, tal vez. Sí, y hacia adelante lo mismo. Entonces hay que evitar eso. Ese es un asunto que nos corresponde a todos, pero ya escuchamos tu planteamiento, gracias, y vamos a atender y vamos a seguir trabajando para Quintana Roo. Quería comentarle esto porque pues generalmente dice Quintana Roo y el turismo y los vuelos y los sobrevuelos y todo, pero abajo de eso hay una realidad muy cruel que es la que se vive y sobre todo de la zona maya. Y bueno, estamos acostumbrados, pero nos resistimos a seguir pensando que los mayas son un museo etnográfico. Y no es así, es un pueblo en marcha con necesidades y pues con muchas demandas que resolver. Yo te puedo garantizar que los mayas de Quintana Roo están recibiendo apoyo especial. Es decir, se atiende a todos, pero se le da preferencia a los pobres, en Quintana Roo y en todo México. Muchas Casi gracias, te puedo asegurar que en todas las casas pobres de Quintana Roo llega cuando menos un programa de bienestar. Entonces, vamos a seguir así. Y ahí me saludas a Sebastián. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Así es, mis amigos de Mi Partido es México. Como terminaron de ver el video del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dice que los mayas de Quintana Roo se les está apoyando y también a la gente pobre. Y bueno, amigos, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue trabajando por toda esa gente que estaba en el olvido con los gobiernos prianistas. Y bueno, amigos, pues hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerda, si no te has suscrito en el canal, suscríbete, es totalmente gratis. Esto es Mi Partido es México. Buenos días.